Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Espero que estén súper bien. Estoy contentísimo de estar nuevamente por acá para compartir algo de información que ojalá que les sea relevante. Primero, seguramente, si estás conectado es porque estás buscando una mejor alimentación, estás buscando cuidarte un poquito más, quererte un poquito más. Así que desde ya, bienvenidos a todos. Y bueno, vamos a ir arrancando con una pequeña presentación. Hoy vamos a tener una charla bastante básica desde mi punto de vista, así nivelamos un poquito el nivel de información que venimos manejando. Y la cuestión sería comentarte o contarte un poquito sobre los distintos talleres también de salud óptima que tenemos preparados para vos. Todo en el marco del programa No Diet Club, así que lo lanzamos la semana pasada, que estamos contentísimos con que te hayas sumado, o si todavía decimos No Diet Club y por ahí es la primera vez que te conectás y no lo venís entendiendo o conociendo bien, te quiero mencionar que es un programa enfocado en ayudarte a perder grasa, a perder, digamos, hábitos nocivos para la salud y a incorporar, obviamente, mejores nutrientes, mejor alimentación y también a mejorar lo que es la masa muscular en el cuerpo. O sea que es un programa que es maravilloso para todos los que quieren hackear un poquito su manera de pensar la alimentación. Y parte de ese hackeo, parte de ese repensar como estoy comiendo, tiene que ver con una nueva educación. Esa nueva educación tiene que ver con todo esto que es nuestro club. Alimentación, enfoque holístico, salud óptima, ¿no? No una salud para no estar enfermo, una salud para que estemos al 100%, suplementación, amarnos un poquito más, ¿sí? Y amar también a las otras personas. ¿Sí? Yo sé que es raro, ¿sí? Que el nutricionista hable de eso y no esté hablando de la comida, pero de eso se trata nuestro enfoque, ¿sí? De querernos y de quererte. ¿Sí? Y también tiene que ver con que a veces si conoces personas que vos sientas que tienen que mejorar su alimentación, también te invitamos a tomarlos porque eso es parte de nuestra vocación. Asesorarte, no solamente de ejercicio, de cómo trabajar las emociones o cómo hacer una mejor receta en la cocina, sino de todo el plus que tiene que ver con mejorar los ámbitos, los hábitos. Bueno, te voy a contar que de aquí en más vamos a estar haciendo la semana que viene, la otra y demás, toda una serie de talleres para tocar distintos temas, ¿sí? Desde la alimentación saludable, qué son las proteínas, los carbohidratos, las grasas, la fibra, las vitaminas, los minerales, dónde los encuentro, cómo los puedo cubrir con la alimentación, yo los estoy cubriendo, cómo saberlo o no. Sepan que, por ejemplo, vitaminas y minerales en un análisis de rutina de sangre no va a salir si tenés un déficit o no. Por eso es muy importante conocer signos, síntomas, situaciones y entender que casi todos tenemos ciertas carencias de nutrientes y a veces esas carencias nos afectan negativamente en nuestro estilo de vida. También te vamos a enseñar a lo que es leer y entender las etiquetas de los alimentos, que a veces son medio engañosas. Vamos a hablar de mitos, de dietas, todos los tipos de dietas que hay dando vuelta y de otras hierbas, de otras cuestiones que por ahí tienen que ver con el hecho de comer, de alimentarse. Vamos a aprender a planificar los menús. ¿Te cuesta desayunar? ¿Te quedas con hambre a mitad de mañana? Vamos a hablar cómo mejorar el desayuno, cómo mejorar el almuerzo, qué comer entre comidas, si por ahí te hace falta, si sos deportista o si estás queriendo perder peso. No todos somos iguales, ¿sí? Entonces las recomendaciones por ahí entre más personalizadas sean son mejores. Vamos a hablar de cómo perder grasa y cómo aumentar músculo y también de actividad física según tu necesidad. No es lo mismo si por ahí estás empezando recién y estás medio quieto, poca flexibilidad, hace mucho que no entrenás, o si venís entrenando hace 2 o 3 años. No es lo mismo una actividad que la otra y te vamos a ir dando pautas y recomendaciones acorde a quién sos vos y de una forma progresiva cómo ir mejorando. También, obviamente, factores fundamentales, vamos a hablar de lo que es salud digestiva, lo que es salud del cerebro y salud del corazón, que son puntos fundamentales que siempre también estamos viendo en internet, en redes sociales, en la televisión, en la radio, siempre hay alguien hablando de esos temas y hay tanta información que te vamos a dar un punto de vista, como dije más temprano, holístico, para entender que somos un todo y que ese todo tiene que ver con todos los sistemas de nuestro cuerpo. En específico te vamos a hablar de estos tres. ¿Cómo reforzar el sistema inmune? Después de un par de años donde se habló un montón de sistema inmune, de pandemia, de virus, de esto, de lo otro, vamos a hablar sobre cómo mejorar nuestro sistema inmune desde la nutrición y también cómo trabajar la inteligencia emocional.
que es cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo nos sentimos con nosotros mismos, cómo podemos trabajar para mejorar nuestra visión personal. Muchas veces la gente no cambia de hábitos porque cree que no se lo merece, cree que no puede, no sabe si está en el momento adecuado, etcétera. Entonces te vamos a enseñar y dar herramientas y pautas para ir trabajando todas estas cuestiones. Pero bueno, vamos a arrancar por la primera. ¿Por qué es importante tener una alimentación saludable? ¿Sí? Lo primero va a mejorar tu rendimiento físico y mental, ya sea que desde el chiquito de 5 años, el adolescente de 15, 16, o si tenés 30, 50, 60, 70 años o más. Siempre tu rendimiento físico, mental, tu capacidad va a mejorar y eso te permite expresar todo tu potencial, no solo es genético, sino todo lo que tenés por delante requiere que tengas el mejor combustible, ¿sí? Y ese mejor combustible tiene que ver con las vitaminas, los minerales, los nutrientes que están en la alimentación o no están porque es desequilibrada o por ahí tenemos malos hábitos de alimentación. Y obviamente que una dieta saludable nos va a reducir riesgos de enfermedad, de obesidad, patologías como diabetes, enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, osteoporosis. Desgraciadamente hay un montón de personas en nuestra sociedad moderna, especialmente acá en Argentina, ¿no?, que tienen estas enfermedades, que son enfermedades muchas veces con una carga genética, claro, son enfermedades que son, digamos que tienen muchas variables dando vueltas, pero una de las variables que más podemos controlar es el sedentarismo y lo que comemos, ¿sí? Entonces, si uno empieza por una alimentación saludable, se va a encontrar con que va a prevenir un montón de situaciones que siempre termina siendo más caro la enfermedad que la salud. Así que es mejor encarar al lado de prevenir y promover mejores hábitos. Entonces, no sé si sabías, quizá alguna vez viste la típica pirámide de los alimentos, ¿sí? Que cada país tiene su pirámide, tiene sus recomendaciones. En Argentina tenemos guías nutricionales hechas por nutricionistas de todo el país que dicen, bueno, en líneas generales, ¿sí?, esto es un gráfico que vendría a resumir cómo tendría que estar compuesta la alimentación tocando los distintos grupos de alimentos, ¿sí? Más allá de que uno puede estar de acuerdo o no con toda esta información, que más adelante en los distintos talleres lo vamos a ir viendo, y depende lo que vos necesites, no es lo mismo si vos querés subir masa muscular o bajar grasa, o si tenés una enfermedad. Esto es para la población en general saludable, ¿sí? La idea es que consumas una gran cantidad de frutas y verduras, como ven ahí, de los 5 colores, que tengas una cuota de cereales integrales y de legumbres, que tengas algo de leche, yogur y queso. Acá, fíjense que no dice lácteos. ¿Por qué? Porque hay ciertos lácteos como la manteca, la crema, etcétera, que están puestos en otro grupo porque tienen más carga de grasas saturadas y demás. Carnes, huevos, aceites, semillas, etcétera. Y allá chiquitito en rojo tenemos algunos opcionales que es para lo esporádico, ¿no? Como lo dulce o ciertas cuestiones que obviamente que no es recomendable consumirlas, pero que están ahí para ser consideradas como algo opcional y cada tanto y bien chiquitito, ¿no? Después obviamente por allá arriba dice más actividad física, menos sal y más consumo de agua, porque muchas veces estamos muy por debajo en la recomendación de agua, y por ahí si tenés más de 50 años, el reflejo del cuerpo de sentir sed se va perdiendo un poquito y te tenés que acostumbrar a no tener que sentir sed para empezar a tomar agua, ¿bien? Las guías argentinas tienen 5 mensajes que tienen 10 en realidad, mensajes que las acompañan. Yo te voy a hablar de los 5 primeros y los otros te lo dejo de tarea para que vos chusmees cuáles son. Pero para arrancar, vamos a empezar con el primero, que dice, incorporar a diario alimentos de todos los grupos y hacer al menos 30 minutos de actividad física. Y acá te quiero preguntar, ¿vos todos los días comés frutas, verduras, los 5 colores? ¿Estás comiendo carne? ¿Estás comiendo frutos secos? Pescado de mar a veces? ¿Cómo venís con eso? ¿Sí? La mayoría de nosotros por ahí no tiene todos los días, todos los grupos alimentarios, y menos se mueve 30 minutos diarios de actividad física, de ejercicio. Algunas recomendaciones particulares son por lo menos hacer 3 a 4 comidas para tener la oportunidad de incorporar los distintos grupos de alimentos, hacer actividad física moderada, puede ser todo junto o puede ser fraccionada en el día, comer tranquilo, moderar lo que es el tamaño de la porción. A veces comemos 2 platos cuando no es necesario comer 2 platos, esa es la realidad, porque a veces estamos, desde chiquititos nos decían,
terminate el plato, ¿sí? Si no, no hay tal cosa. Entonces que nos castigaban si no comíamos todo el plato. Entonces nuestra cabecita se transformó en una cabeza que quiere quiere primero terminar el plato, ¿no? Y después quiere sentirse lleno, quiere estar saciado, o sea, casi hasta explotar. Entonces tenemos que tratar de evitar esa sensación de llenura, de comer para directamente no poder movernos si no nos dormimos una siesta después, o a veces de comer uno se cae del sueño porque ya comió demasiado. Tenemos que empezar a elegir alimentos que sean más preparados en nuestra casa, en vez de los procesados o ultraprocesados, y mantener una vida lo que es activa y en un peso adecuado. Que en otra charla vamos a hablar un poquito de cuál sería el peso adecuado para cada uno. El mensaje número 2 tiene que ver con tomar un poco más de agua segura, ¿sí? Agua potable. Por lo menos 2 litros, digamos, sin azúcar. Muchas veces tomamos líquidos, pero son gaseosas, son marcas de agua saborizada. La idea es empezar a tomar un poco más de agua y no esperar a tener sed para tener que hidratarte. ¿Sí? Cuando empezás a tener sed es porque ya tenés un pequeño porcentaje de deshidratación que no le hace bien ni a tus intestinos ni a tu cuerpo. El hecho de tomar agua te va a ayudar a tener una mejor salud intestinal, una mejor salud obviamente muscular, vas a evitar calambres y también vas a hacer que trabajen mejor los riñones. Entonces esto te va a hacer bien. Y tenemos que tratar de estar bien hidratados. Recuerden que somos 60% agua y parte de eso es lo que tenemos que ir reponiendo. Más ahora que se viene el calorcito, se viene la primavera, el verano, es saludable este tema de hidratarse. El mensaje número 3 tiene que ver con consumir 5 porciones al menos, ¿sí? Por ahí la recomendación, desde mi punto de vista, es de 5 a 9 porciones de frutas y verduras de todos los colores. Fíjate, al menos, y esta es la recomendación de los nutricionistas argentinos, medio plato de verduras en el almuerzo, medio plato en la cena y 2 o 3 frutas al día distintas, y que las de hoy no sean las mismas que las de ayer, sería lo ideal, ¿no? O sea, siempre rotando los colores. Y en esas verduras no estamos considerando la papa, la batata o el choclo, porque son más bien almidonadas. Entonces tienen que ser los de hoja, tomate, zanahoria, berenjena, zapallito, etcétera, etcétera, ¿bien? Así que bueno, te dejo ahí esa primera tarea. Después, eh, es mejor si son de estación, obviamente, primero porque son más baratos y segundo porque son más frescos, tienen más nutrientes, más calidad, tuvieron menos procesamiento o estuvieron menos tiempo en cámaras o menos tiempo, digamos, desde que se cosechó hasta que lo estás consumiendo vos. Y obviamente que lo que son frutas y verduras te ayudan a disminuir el riesgo de obesidad, diabetes, distintos tipos de cánceres en realidad y enfermedades cardiovasculares. Además que mejoran su poder antioxidante, te va a ayudar a, digamos, luchar contra los radicales libres y el envejecimiento del cuerpo. El mensaje número 4 tiene que ver con disminuir el uso de la sal y los alimentos ricos en sodio. Casi todos los alimentos procesados o empaquetados tienen mucho sodio porque se utiliza como un ingrediente de la tecnología alimentaria para que dure más. Pero desgraciadamente, ya al consumir tantos alimentos procesados de kioscos y supermercados, en nuestra dieta tenemos demasiado sodio. Así que lo ideal es cocinar sin sal y limitarse, ¿sí? O sea, tratar de reducir un poco lo que estamos consumiendo y evitar andar con el salero en la mesa. Reemplazar la sal por condimentos, movernos más al mundo de los condimentos, de las especias, pimentón, ají, orégano, romero, tomillo, etcétera, etcétera, y tratar de conocerlos un poquito mejor. Tener plantas aromáticas en tu casa no solamente es una linda herramienta para que hagas un poco de jardinería cada tanto, sino también para poder aromatizar desde el momento de la cocción todos los alimentos que vas a sumar en tu casa. Evitar un poquito, reducir el tema de embutidos, fiambres, alimentos procesados, los calditos, etcétera, porque eso tiene muchísimo sodio y no nos damos cuenta. De hecho, hay alimentos que son dulces que también tienen sodio, lo vas a encontrar en galletitas, en los jugos en sobrecito y demás. Y tenemos que buscar disminuir el consumo de sal porque previene lo que es la hipertensión, ¿sí? Que es una enfermedad muchas veces silenciosa, uno no sabe que tiene hipertensión hasta que se mide. Y eso hace que el corazoncito trabaje mucho más de lo que debería estar trabajando, está exigiéndose demasiado. Va a prevenir enfermedades vasculares, renales, o sea, del riñón, entre otras patologías. Así que nos va a hacer un gran favor tratar de disminuir un poquito el consumo de sal. De hecho, los alimentos naturales ya tienen algo de sodio y con eso es más que suficiente para lo que nosotros necesitamos.
Y el mensaje número 5 de las guías es limitar el consumo de lo que son todas las bebidas azucaradas y los alimentos con mucha grasa, azúcar o sal. Vamos a algunos casos, ¿sí? Las golosinas, la pastelería, las facturas, el copetín, palitos, papas fritas compradas, quesito, etcétera. Todo eso tiene mucha grasa, es procesado, y por ahí tiene mucha azúcar en algunos casos. Limitar el consumo de bebidas azucaradas y, por ejemplo, el mate dulce con azúcar, ¿sí? O todo el azúcar que le agregamos a las infusiones, al té, al café y demás. Vamos a empezar a usar un poco más de stevia para esos casos. Limitar el consumo de manteca, de margarina, de grasa animal, de crema de leche. No es que está prohibido, ¿sí? Es que tenemos que empezar a limitarlo. Estamos hablando de una alimentación saludable. Y si se consume, buscar pequeñas porciones individuales, ¿sí? Y hacerlo más bien esporádico, no hacerlo todos los días. Y a veces, desgraciadamente, vemos chicos chiquitos en un jardín que siempre están y se van al recreo a comer algo de esto, ¿sí? Entonces, desde chiquitos se nos forma para comer alimentos procesados que a largo plazo nos van a empezar a generar en la vida adulta más problemas. Vamos a hablar un poquito de lo que son, cómo se clasifican los alimentos, ¿bien? Los alimentos se pueden clasificar según el origen, alimentos de origen animal, obviamente tenemos lácteos, tenemos carnes, de origen vegetal, tenemos todo lo que son cereales, legumbres, frutas, verduras, y de origen mineral, el agua, la sal, entre otros, ¿no? Ahora también podemos clasificar, y esto me interesa un poquito más, los alimentos de acuerdo a su función, ¿bien? Tenemos los que tienen función estructural, vamos a llamarlo de esa manera, como las proteínas, que las proteínas las podemos encontrar, entre otras fuentes, en carnes, huevos, quesos, legumbres. En su función energética, los hidratos de carbono y las grasas, hidratos de carbono también en cereales, legumbres, en alguna que otra fruta que tienen un poquito más, por ejemplo la banana. Y grasas, vamos a hablar de grasas saludables, la palta, el aceite de oliva, entre otros, ¿no? Y los frutos secos. Y la función protectora vendría a estar en lo que son frutas, verduras, porque nos aportan vitaminas, minerales y fitonutrientes. Acá tengo un ejemplo para contarles esto de las funciones. Imagínate, todos acá tenemos un solo cuerpo, que nos va a acompañar toda la vida, ¿cierto? No sé si alguno de ustedes tiene dos cuerpos, yo creo que la mayoría tenemos uno. Entonces, si vos tenés un solo cuerpo, tenemos que tratarlo como una Ferrari, ¿sí? Como un auto de alta gama. Vamos a ver si vos lo estás tratando o no como un auto de alta gama. O sea, realmente cuánto te querés. A veces tratamos mejor al auto, ¿sí?, que a nosotros mismos. Y por eso tenemos que tratar de entender la parte emocional de si yo me quiero, cómo me trato, ¿no? Y entender que tenemos que darle lo que ese cuerpo o ese auto en este caso necesita. La función estructural vendría a ser todo lo que es la carrocería. Eso sería la proteína para nosotros, lo que es la masa muscular, lo que son los huesos, las articulaciones y demás. La parte energética es el combustible, ¿sí? Obviamente que necesitamos también ese combustible para movernos y la Ferrari sin el combustible no va a ser ni 100 metros, salvo que la empujemos. Y lo que es la función protectora vendría a ser el aceite, el agua y los detalles de lubricantes que necesita también el líquido de frenos, etcétera, ese auto. Nosotros también necesitamos para un montón de funciones que tenemos en el cuerpo esa función protectora. ¿Qué pasa? ¿Sí? De acuerdo a nuestra alimentación, las guías alimentarias usualmente dicen que la típica, ¿no?, dieta de 2000 calorías, que eso es un estándar, hay gente que necesita más, otros que necesitan menos. La mitad de las calorías más o menos vengan de carbohidratos, un 15% de proteínas y un 30% de grasas o lípidos. Esto lo vamos a poner, digamos, agarrado con brochecitos, porque quizás en el transcurso de la charla vamos a ver cómo puede modificarse este porcentaje de acuerdo a las necesidades y objetivos. Entonces tenemos un montón de alimentos, por ejemplo, allá los cereales tienen un montón de carbohidratos. Los lácteos, la leche y el queso tienen proteínas y carbohidratos, la lactosa, el carbohidrato. La carne, por ejemplo, tiene proteína y tiene grasa. Fíjate que en el ejemplo no tiene tanta grasa como si el aceite o la manteca. Lo que es el queso, el huevo, algunos pescados grasos, tienen grasas y proteínas, las legumbres ahí, carbohidratos y proteínas, y la palta o los frutos secos tienen todos los grupos. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que tener un equilibrio entre los distintos grupos de alimentos y de acuerdo a las cantidades, que para eso estamos haciendo el taller, para ir entendiendo en qué cantidad necesito cuánto, para tener una dieta lo que es armónica. ¿Bien? ¿Qué pasa? Vamos a un ejemplo. Hay algo que se llama vacío nutricional.
¿Consumís la cantidad suficiente de frutas y vegetales para tu salud, para apoyarla, para prevenir enfermedades, para tener tu máximo potencial genético o no? Hay una investigación que se hizo a nivel global que dice que 3 de cada 4 adultos a nivel mundial no consumen, no cubren la recomendación de frutas y verduras. La mínima, ¿sí? Que sería medio kilo más o menos de frutas y verduras. Todos los días. O sea, a veces sí, a veces no, a veces nunca, ¿no? Porque en realidad muchas personas no comen nada de frutas y verduras. Entonces tenemos un obstáculo, ¿sí? Que es lo que deberíamos consumir, digamos, lo recomendable y lo real. Lo real es que comes una o dos frutas al día, cuando te acordás, cuando tenés ganas, o ahora en primavera, verano, un poquito más que en invierno, otoño, etcétera, por eso también la gente se enferma más. Y se crea un vacío nutricional. Ese vacío lo tenemos que cubrir. ¿Cómo? Consumiendo las 5 a 9 porciones de frutas y verduras, por supuesto, incluyendo en el plato esa variedad de colores, pero si no lo vamos a cubrir, es necesario pensar en lo que es la suplementación natural u orgánica. ¿Para qué? Para que tu cuerpo tenga todos los nutrientes que necesita. Hago un ejemplo. Ustedes saben que yo trabajo y recomiendo muchísimo lo que es la línea Nutrilite, con todo lo que es el programa No Diet Club. Recomendamos esta línea por ser orgánica, natural y demás. Acá vamos a un ejemplo. La proteína vegetal que tenemos, que es de soja, trigo y arvejas, totalmente certificada como orgánica, ¿cumple una función estructural? Por supuesto que sí. Después tenemos un multivitamínico que tiene vitaminas, minerales, fitonutrientes, y tenemos el omega 3, que es de aceite de pescado, que cumplen funciones protectoras. Pero vos sabés que además la proteína tiene un montón de funciones más, ¿sí? No solamente es para formar músculo, como uno se puede imaginar, sino que apoya lo que es la regulación del ADN, te ayuda a mover, por ejemplo, sustancias esenciales, por ejemplo, la hemoglobina, que es una superproteína, mueve el hierro en la sangre para prevenir la anemia, para que tengas más capacidad de oxigenarte, brinda apoyo en el cuerpo, en lo que son los anticuerpos y demás, ayuda a la contracción muscular y además forman hormonas para mejorar lo que es la coordinación del cuerpo y demás en un montón de funciones. Y además las proteínas son las enzimas digestivas que nos ayudan a, valga la redundancia, digerir los alimentos. O sea que la proteína y su déficit no solamente tiene que ver con la masa muscular, sino que tiene que ver con un montón de funciones en las cuales intervienen, y en todas estas funciones que intervienen, también intervienen las vitaminas, minerales, y muchas de ellas se van a ver beneficiadas con el omega 3. Por eso es tan fundamental decir, tengo un vacío nutricional, cubro esa recomendación de frutas, verduras, pescado de mar, de los distintos grupos, o tengo más bien una dieta monótona comiendo las mismas cosas sin variedad. Y acá otra clasificación más, acordate que ya hablamos de la clasificación de alimentos en función de el origen, si es animal, vegetal o mineral, de las funciones, de la función estructural, la función protectora, la función energética, y esta es la clasificación según si están muy procesados los alimentos o si son más bien naturales. Esta clasificación se utiliza para saber, digamos, desde qué lado te conviene consumir más. Vamos a un ejemplo, ¿sí? Hay 4 categorías. El grupo número 1 son los alimentos no procesados o mínimamente procesados. Son lo que vas a encontrar en una verdulería, en una carnicería, por ejemplo, el pescado, la carne, o sea, un bife, lo que fuera, ¿no? Una fruta, una verdura, zanahoria, como vemos ahí. El grupo número 2 son los ingredientes culinarios, o sea, no alimentos, sino ingredientes culinarios que muchas veces se utilizan para sazonar, para condimentar la sal, la miel, el aceite, etc. ¿Sí? Nuestra alimentación debería basarse más bien en estos dos grupos, ¿sí? Porque estos grupos por lo menos tienen el menos grado de aditivos posible. No digo que todos los aditivos de la industria alimentaria son nocivos, pero puede haber muchos que es mejor evitar. Hay muchísimos colorantes artificiales o muchísimos aditivos que se ponen que hacen realmente más adictiva la comida, ¿sí? Desgraciadamente es así, entonces no podemos parar de comer. El grupo número 3 es el de los alimentos procesados, que vendría a ser la mezcla del 1 y el 2. Por ejemplo, unas arvejas en una lata, o el atún enlatado, ¿sí? O como ven ahí, la cerveza, o las bebidas alcohólicas y demás. Y el grupo número 4 vienen a ser todos los ultraprocesados, todo lo que viene en paquete. Acá vamos a encontrar de todo, ¿sí? Puede ser desde un helado de muchísimos colores en cualquier heladería, o puede ser una
una hamburguesa de una cadena de hamburguesas famosa, o puede ser galletitas compradas, o pueden ser las papas fritas compradas, un montón de cosas en paquetes, ¿sí? Estos alimentos tienen básicamente muchísimos ingredientes que no nos conviene, digamos, consumir. Mira, lo más consumido entre lo ultraprocesado son las bebidas azucaradas, como la gaseosa, ¿sí? Y muchas veces, o capaz que vos estás tomando un jugo que pensás que es natural, que es exprimido, pero termina siendo un ultraprocesado. O sea, no salió de una naranja. Tiene un poquito de jugo de naranja, pero en realidad tiene un montón de cosas más. O todo lo que sea el mundo de las galletitas, de las masitas, de los aperitivos. Muchísimos lácteos también son procesados por la cantidad de colorantes y demás que tienen. Muchas mermeladas industrializadas, las salchichas, todo lo que sean los alimentos comprados o de copetín, todo ese tipo de alimentos, lo que son las hamburguesas compradas en paquete. Entonces, todo ese tipo de cuestiones tendremos que empezar a reducirlas para volcarnos a una alimentación un tanto más natural y con menos aditivos. Fíjate, ¿por qué hablamos de reducir los ultraprocesados? Primero porque tienen muchas calorías, ¿sí? Que si estamos en un programa de perder grasa y de aumentar masa muscular, ese exceso calórico, que encima es súper adictivo y no nos llena, porque muchas veces que no querés una hamburguesa, querés dos, ¿sí? No querés esa porción de papas, querés la grande, casi siempre. ¿Por qué? Porque no te llenan, esa es la realidad. Ni siquiera cuesta trabajo masticar esas comidas. Cuando vos compras un paquete de galletitas, no te vas a comer la porción de 3, te vas a comer 10. Esa es la situación con el procesado. Y tienen un bajo valor nutricional porque no aportan prácticamente nutrientes, como si aportarían los frutos secos, la palta, frutas, verduras y demás. Son muy grasosos, salados o azucarados, y ese tipo de grasas saturadas, grasas trans, vean cualquier paquete de masitas y va a decir grasas trans o va a decir aceite hidrogenado. Y tienen mucha carga glucémica, significa que impactan muchísimo. Vos cada vez que comes algo de eso, te sube el azúcar en la sangre, entonces se genera una respuesta hormonal que no te sirve. Cuando baja el azúcar en la sangre, tenés nuevamente hambre. ¿Y hambre de qué? Hambre de algo salado, grasoso, azucarado. O sea, te tenés que acostumbrar, te va a llevar 2 semanitas, por eso yo te recomiendo este programa de 30 días, porque el programa te permite sacarte el sabor dulce, grasoso y salado y empezar a acostumbrarte a los sabores reales de los alimentos, ¿sí? No tienen prácticamente fibra, proteínas, carente de nutrientes, de micronutrientes, de vitaminas, minerales y ni hablar de fitonutrientes. Y su naturaleza suele disimularse por el uso de aditivos, o sea, el sabor rico que vos le sentís muchas veces no es el verdadero sabor de esos alimentos. Así que, bueno, básicamente esa era un poco la información que tenía para hoy. La cuestión es invitarte al próximo taller, invitarte al próximo ciclo de charlas. Me encanta que te sumes, me encanta que te enganches. La idea es que puedas conectarte en este programa que es No Diet Club. Y bueno, nos vemos en la próxima. Desde ya, muchísimas gracias y los dejo con Ángeles.